Buenos días, mi nombre es Víctor de Jesús Gutiérrez García, de la licenciatura en Administración de Empresas Públicas, de la materia Derecho Laboral. Hablaremos de una pequeña exposición relacionada al derecho al trabajo. El derecho laboral, fundamentos y principios. Una exploración doctrinal sobre el derecho al trabajo, su objeto de estudio y principios rectores fundamentales. El derecho del trabajo es una disciplina jurídica esencial que tiene como propósito regular las relaciones que surgen entre los trabajadores y los empleadores. Su relevancia radica en que busca establecer un equilibrio justo entre ambas partes, garantizando la protección de los derechos de los trabajadores y la consecución de la justicia social. A lo largo de esta exposición se abordarán los aspectos fundamentales de esta rama del derecho, incluyendo su definición, su objeto de estudio y los principales rectores que lo guían, ofreciendo una perspectiva tanto doctrinal como crítica sobre un impacto y función en el ámbito laboral. Los temas a tratar son: ¿qué es el derecho al trabajo? Definiciones doctrinales y elementos esenciales. 2. Objeto de estudio: relaciones laborales individuales y colectiva. 3. Principios rectores: fundamentos que orientan el derecho laboral. Y 4. Conclusiones, reflexiones finales sobre este tema. ¿Qué es el derecho al trabajo? Es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones laborales con el fin de conseguir un equilibrio entre patrones y trabajadores. Según la doctrina, el derecho laboral busca la tutela y promoción jurídica de las relaciones de trabajo, garantizando el equilibrio y justicia social. Este enfoque integral y sus principios rectores, como la libertad y la igualdad en el empleo, la estabilidad y la aplicación de las normas más favorables al trabajador, buscan reivindicar a la clase trabajadora y garantizar condiciones de vida dignas. Definiciones doctrinales. Para Santos Azuela, es sistema de normas destinado a la tutela y promoción jurídica de las relaciones individuales y colectivas del trabajo. Santos Azuelo, eh, esto implica que las normas jurídicas en esta área tienen una estructura ordenada, cuyo propósito es proteger, defender o guiar las relaciones de trabajo, que sean individuales o colectivas. José Dávalos nos dice que es un conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. Para Dávalos, la finalidad esencial de esta rama del derecho es que ninguno de los elementos en relación laboral se encuentren en desventaja frente al otro. Para Néstor de Buen, nos dice que son normas relativas a la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales para producir equilibrio mediante la justicia social. Esta definición se desprende de elementos clave como la regulación de relaciones laborales directas e indirectas, la necesidad de que la prestación del trabajo sea libre, subordinada
y remunerada, y que el servicio sea personal. Estas definiciones doctrinales convergen en que el derecho del trabajo es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones laborales o de trabajo, buscando siempre el equilibrio entre las partes. Objeto de estudio del derecho laboral. El objeto de estudio del derecho laboral se centra en el conjunto de normas que regulan las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales, en la cual podemos encontrar las relaciones directas e indirectas. En directas podemos encontrar el vínculo trabajador-patrón, prestación de servicios, subordinación laboral, remuneración. En las indirectas, beneficiarios del trabajador, indemnizaciones, seguridad social, prestaciones familiares. El derecho laboral regula tanto las relaciones directas entre trabajador y patrón como las indirectas que derivan de esta relación principal. Su función es equilibrar los factores en juego, es decir, las relaciones entre los empleadores y empleados a través de la realización de la justicia social. Esto implica que no solo protegen el vínculo directo entre el trabajador y patrón, sino también regulan las situaciones indirectas, como la relación entre un patrón y el beneficiario de un trabajador fallecido por el pago de una indemnización. Características del derecho laboral. El derecho laboral posee características distintivas que lo diferencian de otras ramas del derecho. Entre las principales se destacan las siguientes: el derecho social, que protege a clases vulnerables buscando equilibrio entre trabajadores y patrones. En constante expansión, se adapta a nuevas tecnologías y condiciones económicas cambiantes. Mínimo de garantías, establece derechos mínimos que pueden aumentarse pero nunca disminuirse. Irrenunciable, los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos mínimos. Entre las principales se destacan las siguientes: derecho social, en constante expansión, mínimos de garantías, irrenunciable. Estas características del derecho laboral evidencian su naturaleza protectora y dinámica. Al ser un derecho social, busca equilibrar la balanza entre trabajadores y patrones, reconociendo las desventajas inherentes de los primeros. Su constante expansión refleja la necesidad de adaptarse a un entorno laboral en evolución, incorporando nuevas realidades y conquistando más derechos para los trabajadores. Estas características en conjunto definen la esencia del derecho laboral como una herramienta jurídica vital para la justicia social y la protección del trabajo. Principios rectores fundamentales. El derecho del trabajo se rige por varios principios fundamentales que orientan sus normas e instituciones. El trabajo como derecho y deber, reconocido en el artículo 123 constitucional, derecho a trabajo digno y deber social, y en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. Como derecho, permite al individuo obtener ingresos para su subsistencia. Como deber, representa la forma en que el individuo contribuye a la sociedad. Libertad e igualdad en el empleo. Libertad para elegir trabajo lícito e igualdad salarial sin discriminación, consagrada en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Este principio establece que ninguna persona puede ser impedida de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siempre y cuando sean lícitos. Estabilidad en el empleo, protección contra despidos injustificados y permanencia laboral. Este principio tiene como objetivo proteger
a los trabajadores, brindándoles una permanencia duradera en su puesto, siempre que lo necesiten y lo deseen, proporcionando certeza al trabajador de que no será privado de su empleo si demuestra aptitudes y éste sigue existiendo. Principios procesales especiales. Norma más favorable. En caso de conflicto entre disposiciones, se aplica la que más beneficia al trabajador, reflejando el carácter social del derecho laboral. Dada la naturaleza social del derecho laboral, en caso de existir varias disposiciones aplicables, siempre se elegirá aquella que beneficie en mayor medida al trabajador. Suplencia de la queja. Las autoridades laborales subsanan errores procesales del trabajador, operando únicamente a su favor como medida reivindicatoria. En el ámbito procesal, si el trabajador comete algún error, la autoridad laboral lo subsanará, operando este principio exclusivamente a favor del trabajador. Fuente del derecho. Aquí podemos observar una jerarquía de las fuentes del derecho establecida en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el primer ordenamiento aplicable en materia laboral. La jurisprudencia es la interpretación de la ley que emiten las autoridades competentes al resolver casos. En México se forman con 5 sentencias o resoluciones en el mismo sentido en casos semejantes, no interrumpidas por otra, sino lo contrario, y aprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados de circuito. Podemos encontrar la analogía, que es el método por el cual la norma jurídica se extiende a casos no comprendidos en ella, pero que son semejantes a los casos previstos, basándose en el principio de donde existe la misma razón, debe haber la misma disposición. Costumbre. La repetición de una conducta en una sociedad que se considera jurídicamente obligatoria. Un ejemplo es el pago de salarios de los días 15 y los 30 de cada mes, aunque la LFT no lo establece así explícitamente. Equidad. Permite al juzgador actuar con prudencia e impartir justicia cuando no existe una disposición expresa en los ordenamientos legales, jurisprudencia o costumbre aplicable. Con eso damos finalizada lo que es esta exposición, sino antes una conclusión. Comprendo que el derecho laboral se rige como una disciplina jurídica fundamental. Su objetivo primordial es establecer un equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo, lo que posiciona como un derecho social esencial para proteger la clase trabajadora. Las características del derecho laboral, como su naturaleza social, su constante expansión, su rol como mínimo de garantías irrenunciables y su función de reivindicación de los trabajadores, demuestran su compromiso con la equidad. Además, los principios rectores que lo guían, como el trabajo digno y socialmente útil, la libertad, igualdad y estabilidad en el empleo, la aplicación de las normas más favorables y la suplencia de la queja, son pilares que garantizan la efectividad y protección de los derechos de los trabajadores. El derecho laboral no es solo un conjunto de normas, sino un sistema dinámico en constante evolución que busca asegurar la dignidad y el bienestar de los trabajadores, contribuyendo así a un desarrollo social más justo y equilibrado. Gracias.